Hola profes, ¿qué tal a todos? Les doy la bienvenida al podcast de Entre Profes, una comunidad de profesores de educación física. Mi nombre es Rodrigo Braco y voy a ser su anfitrión. Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de educación física por Entre Profes. Estamos acompañados por Eric. Muy buenas tardes, Eric, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Rodri? ¿Cómo estás? Buenas ¿Todo tardes, bien? muy buena tarde para todos. Les damos formalmente la bienvenida a un nuevo episodio del podcast, un nuevo lunes que nos encuentra conversando, un nuevo día que quizás estaremos acompañando en el auto, en el viaje en auto, en colectivo, en tren, a algún colega, así que para nosotros es un placer. Antes de comenzar y meternos en el tema, mientras se va conectando la gente, los queríamos invitar a que nos visiten en nuestro sitio web www.entreprofesweb.com, que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en todas nos van a poder encontrar como Entre Profes, que nos visiten también en nuestra academia en nuestra plataforma de cursos academiaprofesionales.com, en donde tenemos todos cursos relacionados con nuestra profesión. Y también si sienten que estos episodios los ayudan, los ayudan a crecer profesionalmente, les aporta algo en el día a día, si los ayudamos a modificar o a mejorar algo en sus clases, les pedimos que se suscriban, que lo compartan con algún otro colega, que eso nos ayuda un montón a nosotros a crecer. Así que bien, como estuvimos comentando y como el nombre del episodio lo indica, vamos a hablar de un tema muy interesante para nosotros y calculo que también para mucha de la gente que nos sigue, porque son consultas que nos llegan semana a semana sobre cómo enseñar los deportes colectivos o cómo se enseñan los deportes colectivos, sabiendo que tradicionalmente nosotros tenemos un enfoque o una forma de haberlos recibido cuando fuimos alumnos o de haberlo entendido en la cursada del profesorado, pero vamos a tratar de hacer otro enfoque un poco distinto de cómo abordar este tema. Así que vamos de a poquito a empezar a meternos y te doy la palabra a vos, Eric. Gracias, Rodri, gracias. La verdad que el tema está más que interesante. Me parece que es muy pertinente, no solo para los profes que recién comienzan, sino también por ahí para los profes de hace varios años en el patio. Por esto que decís vos, ¿no? Porque nosotros tenemos como una suerte de matriz con respecto a cómo enseñar los deportes colectivos. Y bueno, después eventualmente iremos desandando esa matriz, iremos viendo, iremos comparando, haciendo un análisis histórico de cómo se fue dando esa metodología a lo largo de los años. Pero está bueno ponerlo en tensión cada tanto, porque, bueno, justamente si están más o menos atentos al título del podcast de hoy, nosotros estamos proponiendo una propuesta, si se quiere, un poco diferente, desde una óptica distinta, no como tradicionalmente estamos acostumbrados a verla en nuestras clases o en la práctica docente. Así que en ese sentido también me gustaría que, bueno, que a medida que vayamos conversando, nos vayan dejando sus impresiones en el canal como para ir recopilando un poquito de información acerca de cuáles son sus vivencias en el patio. Totalmente, sería muy lindo que este episodio sea bastante interactivo, que nos puedan ir haciendo comentarios como para poder conversar con ustedes. Así que nosotros vamos a proponer o tener un abordaje, una mirada del tema que vamos a conversar, pero también nos gustaría conocer su palabra, sus inquietudes, sus aportes, quizás también sus dudas, como para que lo podamos conversar en conjunto, como siempre decimos. Así que a quien lo esté viendo en vivo, el chat está activo. Quien lo pueda ver grabado o lo escuche luego en Spotify, en Apple Podcast, tenemos nuestro Instagram en donde nos pueden hacer consultas. También van a encontrar un artículo complementario del episodio en www.entreprofesweb.com. ¿Y por qué digo complementario? Porque no se resume en palabra lo que estuvimos viendo o charlando en el episodio, sino que por el contrario, es un artículo que va a servir como complemento en donde vamos a conversar o abordar el tema para completarlo
con cosas que no se hayan visto o conversado en el vivo, y también vamos a dejar todas las menciones y todos los enlaces y las referencias que hayamos nombrado o mencionado a lo largo del episodio. Pero antes de empezar, y para ser ordenados en la forma en cómo vamos a tratar y conversar el tema, vamos a empezar a analizar qué es lo tradicional o qué es lo que recibimos o cómo se considera una forma tradicional de abordar la enseñanza de los deportes colectivos. Y si no me equivoco, calculo que Eric va a tener el mismo pensamiento o el mismo enfoque o la misma teoría de cómo se enseñan actualmente y en un pasado también los deportes colectivos, es en una enseñanza basada exclusivamente en la técnica, avanzada en quizás en el método analítico y en la ejecución de patrones de movimientos aislados, descontextualizados, para luego tratar de aplicarlo en un contexto quizás un poco más caótico. Sí, esa forma es una forma que nosotros prácticamente hemos heredado desde la década de los 60. Sin embargo, ya desde finales de los 70, distintos autores, fundamentalmente los británicos, quienes en primer lugar comenzaron a marcar esta diferenciación, lo identificaron como un modelo basado en la técnica. Después otros autores a lo largo del tiempo lo han ido clasificando, nombrando de otra manera. Entonces, cuando vos de repente agarrás un libro de iniciación deportiva, de los más críticos, ¿no? Porque tenemos como dos grandes grupos de libros de iniciación deportiva. Los que son un compendio de juegos predeportivos y los que realmente abordan la didáctica de los deportes, donde por lo general lo que te encontrás es en el capítulo 1 o en el capítulo 2 algún tipo de crítica al modelo tradicional, que puede ser el modelo basado en la técnica, el modelo tradicional. Hay un autor mucho más actual que es Phil, que en el año 2018 postula el modelo basado en el profesor y el modelo basado en el deportista. O sea, el modelo basado en el profesor sería justamente este modelo técnico, ¿sí? Y bueno, digamos que ya desde fines de los 70, principios de los 80 hasta hoy, son muchos los autores que han ido marcando esa diferencia entre un modelo basado más en la ejecución técnica y otro más basado en la adquisición de principios tácticos y demás. Y a veces surge también esa duda o esa consulta que cuando uno se para a tratar de explicar el deporte colectivo desde la praxeología, que después vamos a profundizar y delimitar qué es, como para tener bien marcado el concepto y se sepa a qué nos estamos refiriendo. Cuando uno trata de explicarlo desde ese punto de vista, uno recibe la consulta o la duda de los alumnos, ya sean los alumnos a quienes le está explicando el deporte o también a quienes les está enseñando para luego poder enseñar ese deporte. ¿Cómo podemos hacer o enseñar un deporte si la ejecución técnica principal en la que se va a basar ese deporte no es correcta? ¿Cómo podemos sostener un sistema o un método de enseñanza asentado en una mala ejecución técnica? Y por eso, o mediante esa postura, se sostiene la enseñanza a través del método analítico, por ponerlo como el englobador de la enseñanza basada en la técnica exclusivamente. Sí, sí, esa discusión se da en todos los deportes, pero fundamentalmente se da en el vóley. O sea, hay una batalla con los profes de vóley porque sostienen, con justa razón, que la técnica forma parte incluso hasta del reglamento y que por la naturaleza propia de los movimientos del vóley no hay otra opción más que ir por ese camino. Lo que pasa es que acá me parece que hubo una mala interpretación fundamentalmente de los primeros autores, que como decía antes eran los británicos, acerca de cómo ellos pensaban el deporte. Ellos no están diciendo que no hay, de hecho nunca lo dijeron, que no había que enseñar la técnica forma parte del juego, pero en realidad lo que en este caso se pondera es la mirada desde la táctica más que de la técnica. Pero no por eso desaparece la técnica, de hecho la técnica aparece como consecuencia de la operación táctica que se hace a nivel mental. Entonces, ahí me parece que un poco se empieza a allanar el camino y a dirimir este enfrentamiento que hay entre los dos modelos, ¿no?
Sí, y ahí empieza a incorporarse un concepto que, como decís vos, es fundamental en lo que es la enseñanza de un deporte de equipo, un deporte colectivo, que empieza a ser la percepción. ¿Qué lugar le damos a la percepción y a la representación mental de la solución de un problema que finaliza en una ejecución técnica? ¿Qué solución o qué importancia le estamos dando en una enseñanza pura y exclusivamente basada en la técnica? Cuando quizás nosotros nos estamos centrando en un tercio de lo que de la problemática que se va a encontrar en un deporte colectivo. Sí, yo, a ver, no me quiero ir mucho, porque por ahí nos vamos de tema y capaz nos vamos a otro lado que no tiene nada que ver, o nos vamos muy en detalle sobre una cuestión esencial que es justamente la cuestión de la técnica, porque acá en realidad deberíamos ponernos de acuerdo en primera instancia a qué nos referimos cuando nos referimos con la palabra técnica. Porque, por ejemplo, autores como San Pedro lo que te van a decir es que la técnica en el deporte de conjunto no es igual a la técnica que se da, por ejemplo, en los deportes sin oposición. Es decir, de hecho, él propone un término que es acción técnico-táctica por sobre el término técnica, porque la técnica de por sí excluye a la oposición. Es decir, es una justamente técnica que se ajusta a un modelo motor que busca una eficacia determinada, cosa que no sucede necesariamente en el deporte conjunto, porque como dice Seiruló, vos podés hacer un gol con cualquier parte del cuerpo, él nombra una específica, pero acá no lo vamos a decir. Entonces es como que uno tiene que entender que el carácter de flexibilidad que adquiere la técnica en los deportes de conjunto hace que la técnica no sea la misma por la propia naturaleza del movimiento en los deportes conjuntos que en los deportes individuales. Entonces, la primera cosa que deberíamos tener claro es que son dos movimientos diferentes, porque como decís vos, aparece la percepción y por otro lado esa percepción es producto de la oposición. Y ahí ya empezamos a meternos en conceptos que muchas veces hacemos la crítica y buscamos hacerla de forma constructiva de la falta de unificación de criterios que hay en una disciplina como la educación física. Y a veces, si nos tenemos que poner o centrar a discutir sobre qué es táctica, sobre qué es estrategia y sobre qué es técnica, empezamos a ver que nos estamos refiriendo quizás, según cada autor, a un momento distinto del contexto o situación de juego que se va a estar presentando. Entonces, nosotros estamos hoy por hoy hablando de lo que significa técnica referido a la ejecución visible de, de un gesto deportivo, por ejemplo, como puede ser un pase o una recepción, pero estamos hablando también de que muchas veces nos olvidamos de ese componente táctico en la enseñanza de un deporte, como había dicho muy bien Eric recién, donde hay una oposición y que la técnica no es solo una, no existe un pase o una forma de dar un pase, sino que se va a ver modificada según las situaciones que vayan presentando nuestros compañeros de equipo y también las contraposiciones que nos van a ir proponiendo los equipos rivales. Entonces, empezamos a ver que ya empieza a ampliarse mucho más la forma de abordar o de enfocar la enseñanza de un deporte colectivo. Y que quizás, a nuestro entender, hacerlo solo desde el punto de vista de la técnica es muy acotado en lo que se refiere a un deporte tan complejo o una rama de deportes tan complejo como son los deportes de colaboración-oposición. Es que sí, y aparte porque justamente la crítica que se le hace al modelo tradicional o al modelo basado en la técnica es que es un modelo que se aplica de igual forma para el deporte individual y para el deporte conjunto. Y si uno no tiene en cuenta esta oposición, si uno no tiene en cuenta el proceso de percepción, si uno no tiene en cuenta las operaciones mentales que hace el sujeto, va a terminar cometiendo un error. Cuando nosotros caemos en lo que se conoce como la metodología del drill, esto de primer ejercicio de a dos enfrentados, pasándose la pelota de hombro. Segundo ejercicio, los dos enfrentados pasándose la pelota de pique. Tercer ejercicio, los dos enfrentados pasándose la pelota con un salto.
ahí estamos descontextualizando completamente la técnica, no estamos teniendo en cuenta la oposición, no estamos teniendo en cuenta la toma de decisión, no estamos teniendo en cuenta la incertidumbre. Es decir, estamos aplicando la metodología del deporte individual al deporte de conjunto, lo cual es justamente la crítica fundamental que ya hace 40 años los autores venían haciendo a esta metodología. Sí, tampoco estamos teniendo en cuenta, y si nos ponemos mucho más específicos, no estamos teniendo en cuenta las necesidades del alumnado, no estamos teniendo en cuenta la presentación de una actividad que sea atractiva para tratar de continuar a futuro en el deporte, no hablando de un deporte específico, sino hablando de estar en un contexto o presentarse en situación deportiva debido al entendimiento y no alejarlos del deporte porque no me gusta la forma de practicarlo, no me gustan los gestos técnicos, no me gusta lo que tengo que hacer durante la clase, y que también nosotros nos vamos cerrando y no nos damos cuenta que a través de la enseñanza del deporte colectivo, no estamos hablando de un deporte particular, a través de la enseñanza del deporte colectivo podemos facilitar la enseñanza del resto de los deportes colectivos. Fíjense que hasta ahora en ningún momento dimos un ejemplo específico de ningún deporte. Estamos hablando solo del deporte colectivo y quizás quien nos esté escuchando lo haya pensado en fútbol, lo haya pensado en handball, lo haya pensado en vóley, en hockey, en rugby. Entonces fíjense cómo nosotros, si manejamos estos conceptos que vamos a ir tratando de ir conversando a lo largo del episodio, podemos facilitar la enseñanza no solo de un deporte en específico, sino de una multiplicidad de deportes. Sí, a mí ahí me vienen dos reflexiones. Una con respecto a lo primero que dijiste, y por eso lo cité a Phil cuando dice la metodología basada en el entrenador y la metodología basada en el alumno. Me parece que es una manera muy adecuada de nombrar a estas metodologías antagónicas, porque justamente en la metodología que nosotros estamos planteando se toma en consideración las necesidades propias del alumnado. Por eso es una metodología basada en el alumno. Y con respecto a la segunda cuestión, tal vez yo me estoy adelantando un poquito, pero bueno, vos en tal caso me lo vas a decir. Eh, Cuando vos hablas de esta posibilidad de llevarlo a todos los deportes, ahí no estamos haciendo referencia a otra cosa que no sea la transferencia como concepto. Algo que no sucede en el modelo técnico, que esto yo lo hablo mucho con los alumnos de profesorado, ¿no? Si vos me enseñás el golpe de manos altas, y la realidad es que el golpe de manos altas solo me va a servir en vóley, porque tiene un sentido dentro de lo que es la lógica del vóley. En otro deporte no tiene absolutamente ningún sentido. Ahora, si nosotros estamos pensando en el desmarque como principio táctico, como acción táctica, y bueno, el desmarque no solo es una acción que se requiere en, por ejemplo, el fútbol. Evidentemente también se requiere en el hockey, en el rugby, en el básquet. Entonces ahí aparece esta transferencia que vos nombrabas, Rodrigo. Sí, y volviendo a lo que estábamos diciendo, que no nos estamos centrando en ningún deporte en específico, ni en ningún deporte, ni en ningún deporte en particular, sino que estamos hablando de los conceptos generales que nosotros tendríamos que tener en cuenta a la hora de la enseñanza de los deportes colectivos o los deportes de conjunto. Empieza a surgir esta necesidad de buscar definir o de buscar encontrar el objeto de estudio, y empezamos a ver que empieza a intentar surgir como solución la praxeología motriz, que es una teoría que busca profundizar en tanto el conocimiento como en la estructura funcional de los deportes, y sobre todo en los deportes colectivos, y citando al principal autor de esta teoría, la denomina como una disciplina científica dedicada al registro sistemático, el análisis y el estudio de los distintos modos de funcionamiento y el resultado de llevar a cabo las acciones motrices, y nos estamos refiriendo a Pierre Parlevas, y ahí incorpora un concepto o un abanico de conceptos que habla de las acciones motrices, pero no solo se refiere a la acción motriz como una ejecución técnica, sino que habla de los distintos modos de funcionamiento que se van a ir presentando a lo largo del deporte, o de las situaciones que se vayan presentando en nuestra clase. Claro, porque
En realidad, lo que la praxeología motriz hace, o mejor dicho, lo que la educación física hace, es ir a buscar a la praxeología motriz y aplicarla, en este caso, como lo estaríamos haciendo nosotros, al estudio o a la didáctica de los deportes colectivos. Pero la praxeología motriz como ciencia es justamente una ciencia que se podría trabajar dentro de cualquier campo y en relación con cualquier otra ciencia. Lo que ha hecho la praxeología motriz en el campo de la educación física ha sido muy importante, de alguna manera le ha allanado el camino hacia justamente la didáctica de los deportes de conjunto, pero nosotros, y este a veces es un error común que puede llegar a interpretarse sobre todo porque muchas veces no tenemos la lectura original y la realidad es que leer algo de Parlevás es muy difícil porque hay muy poquitas cosas traducidas de él. Entendemos a la praxeología como una parte de la educación física, y en realidad eso es un error. La praxeología motriz es una ciencia por fuera de la educación física. De hecho, todavía está en discusión si la propia educación física es una ciencia, aunque la mayoría, y podríamos decir que el consenso general es que no, ¿sí? Pero bueno, sí nos sirve tomar de la praxeología motriz ciertos elementos que pueden servir para la didáctica, que después también podemos tomar elementos de la praxeología para aplicar incluso en otros ámbitos, como puede ser, por ejemplo, el entrenamiento deportivo. ¿Sí? Pero bueno, en este caso puntual lo estamos tomando para la didáctica. Bien, ahí antes de seguir avanzando, tenemos ahí algunos comentarios en el chat. Tito Dentela nos dice que está muy de acuerdo con algunos de los conceptos que estamos trabajando. Gonzabuti nos pregunta, ¿siempre hay que dar el contenido antes que la metodología o solo en algunos deportes? ¿Vos qué opinás, Eric? Es que Habría que ver a qué se refiere con contenido y habría que ver qué se refiere con metodología, quizás. Ahí, Gonza, si querés ampliar la pregunta y vemos si te podemos dar alguna respuesta, o no sé, Eric, si querías aportarle algo. no, estaba pensando fundamentalmente lo mismo, porque por lo general, dependiendo del contenido, uno elige una determinada metodología. En este caso, y tomando de punto de partida la praxeología motriz, uno lo que hace es analizar el contenido que tiene que dar, que el contenido tal cual como está expresado dentro del diseño curricular, ¿no? Dentro de o desde una metodología pensada en términos praxeomotrices, digamos. Bien, bien. Y ahí está Tito también, nos vuelve a comentar sobre un concepto que habías mencionado vos, de esto de transferencia, que él habla que los desplazamientos se dan en varios deportes, que la manera de detenerse, por ejemplo, en el golpe de manos altas, en vóley, tiene similitudes con otras detenciones en otros deportes y que le pasa y se lo encuentra con alumnos del instituto de su ciudad. Así que muchas gracias a quienes vayan comentando y los invitamos a seguir conversando con nosotros en el chat. Y ahora te quiero poner, Eric, en un aprieto, por así decirlo. Sonamos. ¿Por qué? Porque vamos a ir conversando y vamos a ir trabajando sobre conceptos que no vamos a definir. Entonces, estaría bueno definir 3 conceptos, si vos me decís si estás de acuerdo y avanzamos sobre esos conceptos, así le ponemos nombre y apellido a la hora de ir avanzando e ir poniendo los ejemplos, que son los conceptos de estrategia, de táctica y de técnica, las definiciones, para delimitar qué es cada una, y si estás de acuerdo y coincidimos en la misma definición, ya cuando hablamos de modificaciones tácticas sabemos a qué estamos haciendo referencia, de modificaciones técnicas y de modificaciones estratégicas, para que quien nos esté escuchando también nos pueda seguir y sepa a qué nos estamos refiriendo con cada una de las palabras. ¿Te parece? Dale, dale, dale. Bueno, para citar, vamos a poner nombre y apellido a los autores, no vamos a citar, así dejamos, como siempre decimos, el de lado, el me parece. Vamos a tomar 3 definiciones que propuso Thalía Fungoisueta en el año 1999 sobre estrategia, sobre la táctica y sobre la técnica. La estrategia dirige a la táctica, la regula y asegura a priori su desarrollo. Mientras la táctica responde a las situaciones del juego y a la competición inmediata, la estrategia se anticipa a ella, las prevé, pronostica las posibles situaciones que podrán presentarse y cómo serán solucionadas en un futuro inmediato o mediato, pero futuro, mientras que la táctica se soluciona en el presente. Y ahí hace una definición que la estrategia, o deja entrever que la estrategia es algo previo
a lo que se van a encontrar en el momento. Entonces nos preguntamos qué es la táctica o cómo le da la definición a la táctica, y define que la táctica es el modo de darle solución a las situaciones de juego mediante la toma instantánea de decisiones frente a las situaciones cambiantes que imponen los contrincantes, el medio o las propias condiciones variables del individuo. Y acá podemos hacer el paralelismo a que la táctica es la toma de decisión dentro del deporte, cuando a veces nos pensamos que la táctica es la disposición del equipo dentro del terreno de juego. Entonces, propongo estas definiciones como para poner nombre y apellido a qué estamos hablando cuando definimos táctica, cuando definimos técnica y cuando definimos estrategia, y vos después me dirás si estás de acuerdo, te gustaría hacer alguna modificación. Y cuando hablamos de técnica, se refiere a una expresión resultante de un proceso de ejecución en el cual se intercalan los aspectos morfológicos, fisiológicos y psicológicos que garantizan la coordinación de los movimientos en el espacio y en el tiempo para alcanzar los objetivos de la acción. Y podemos ver este encadenamiento de cómo una va teniendo un impacto directo sobre la otra, y que quizás el enfoque que nosotros estamos buscando conversar hoy desde este podcast tenga un hincapié mayor en la táctica que quizás en la estrategia o en la técnica. No sé qué opinas, Eric. Mira, con respecto a la definición de técnica, o sea, en realidad yo en líneas generales estoy de acuerdo con las tres, pero te voy a dar una justificación en este sentido. Me parece que con respecto al término técnica no hay mucho para discutir, está bastante claro el término y en líneas generales todo el mundo está de acuerdo a la hora de establecer una definición. Con los términos táctica y estrategia, al ser términos que vienen justamente del diccionario bélico o militar, eso hace que por ahí a veces la definición que se dé de los términos sea un poquito más compleja. En el año 2002, mi profesor de entrenamiento deportivo, el gran Diego Riveri, que si me está escuchando le mando un saludo grande, lo sintetizó muy fácil. Dijo, la táctica son las decisiones que se toman dentro de la cancha, la estrategia son las que se toman afuera. Bien. Y con eso le puso un moño y dejó el regalito arriba de la mesa. Pasado el limpio y sintetizando y resumiendo lo que vos dijiste, es eso mismo. Y considero que sí, que efectivamente esta mirada parte más justamente desde la táctica que de la estrategia. Te diría incluso, y ahí sí tal vez podríamos ir un poquito más, la estrategia suele ser algo que está más focalizado en el profe, en el docente, en el entrenador, eventualmente en un capitán de equipo, bueno, depende cada deporte tiene un conductor, y en el caso de la táctica, en los jugadores, ¿no? Así que en líneas generales, me parece que esa es la definición. De todas maneras, yo dudo de si realmente sea una cuestión esencial. Me parece que sí marcar la división entre técnica y acción técnico-táctica es importante, porque si seguimos usando el término técnica para el deporte individual y para el deporte de conjunto, podemos caer en el error de entender que son iguales. Y la génesis propia del movimiento es distinta. Sí, más que nada, el objetivo de proponer una definición es, al ser el concepto tan amplio, como decís vos, viene del diccionario bélico, y para llegar a este tipo de definición, o autores que coincidan en algún tipo de definición, vamos a tener que investigar cientos de autores y vamos a tener cientos de definiciones distintas. ¿Por qué propongo acotar las definiciones? Para que cuando el profe que nos esté escuchando sepa que estamos hablando de una acción táctica, o la enseñanza del deporte desde las acciones tácticas, estamos hablando desde la enseñanza del deporte en contexto y en toma de decisión. No estamos hablando desde la enseñanza del deporte de lo que tradicionalmente se cree en los sistemas tácticos, por ejemplo, un 4-3-3 en fútbol, una formación en handball, una formación en vóley. No estamos hablando de cómo vamos a parar el equipo adentro de la cancha, sino que cuando estamos hablando de soluciones tácticas o modificaciones tácticas a los juegos, estamos hablando en pequeñas modificaciones que le vamos a poder hacer para modificar ese marco de pensamiento o ese marco de solución que deba encontrar el alumno en cada una de las actividades, o también entender que, por ejemplo, podemos enseñar o comenzar a enseñar el deporte de conjunto
desde las nociones o de los conceptos de ataque y defensa, que nos empiezan a ser los primeros conceptos tácticos que van a empezar a trabajar o que van a empezar a desarrollar en los juegos y en las actividades que vayamos proponiendo a nuestros alumnos. Saber cuál es la función del ataque, cuál es la función de la defensa, y a través del conocimiento de este marco que acotamos como táctica, poder ir haciendo modificaciones para poder favorecer a una o a la otra, y sobre eso poder ir avanzando e ir explicando las funciones de cada uno de los roles que van a ir interviniendo dentro del juego. Sí, de hecho, justamente esta noción de estar en ataque o estar en defensa es una noción propia de los deportes colectivos. Si hay algo que los define, es estar en una de estas dos situaciones, ¿no? Cuando tenemos el balón y cuando no tenemos el balón. Y a partir de ahí se empiezan a configurar determinados roles. El rol del jugador que tiene la pelota, el rol del jugador que es compañero del que tiene la pelota, el rol del oponente, que es el que no tiene la pelota. Que este también es un detalle interesante, porque si volvemos a esa comparación que habíamos hecho hace unos minutos, cuando hablamos de la metodología basada en la técnica, si vos te pones a ver, y es más, yo hice el ejercicio y dio así, si vos a tus alumnos le decís, bueno, piensa en ejercicios técnicos, tus alumnos te van a decir, y puedo hacer dribbling, y puedo hacer pase, y puedo hacer lanzamiento. Siempre te van a nombrar una técnica que implica usar la pelota. Cuando en realidad la mayor parte del tiempo vos estás en el campo de juego sin contacto con la pelota. Entonces, esta metodología lo que te permite, entre otras cosas, es enseñarle al alumno a jugar sin la pelota, lo cual es fundamental porque si no, solamente aprende determinadas habilidades técnicas que se realizan exclusivamente con el balón, y si vamos a la situación de práctica, sin oposición. Y estamos, a ver, voy a poner un ejemplo del alto rendimiento y de un deporte particular, que dijimos que no íbamos a hablar de deportes particulares, pero para citar el caso o poner en vista lo que acabas de decir vos. Uno de los equipos que más interés le daba, hablando de fútbol, a la tenencia de la pelota era el Barcelona de Guardiola. Y dentro de ese equipo había dos jugadores que centralizaban la tenencia de la pelota, que eran los dos centrocampistas, Xavi e Iniesta. Bien, el partido que más tuvo en la historia la pelota Xavi en sus pies fue 94 segundos. Estamos hablando de 90 minutos de duración. El jugador que más tiempo tuvo la pelota en los pies fue 1 minuto y medio. Que hizo el resto de los 88 minutos y medio restantes, sin contar los agregados, sin contar los tiempos extras. Y ahí radica lo que decís vos. Nos pasamos la mayor parte del tiempo cumpliendo roles dentro de un contexto caótico, pero sin el foco o sea, sin la posesión del elemento principal del juego, que es lo que va a marcar, que a veces también el profe no logra definir el concepto de ataque y defensa, porque siempre va a estar en ataque el equipo que tenga la pelota. Si estemos haciendo un saque de arco, si yo tengo la posesión de la pelota, voy a estar en ataque. El otro equipo va a estar en defensa porque no tiene el elemento con qué atacarme. Y siempre pensamos que el ataque o la defensa la marca la cercanía al arco rival. Entonces, ahí hay situaciones, o a la cercanía al arco rival o la cercanía a la zona de anotación del rival, porque no estamos hablando solo de deportes con arcos, pero ahí estamos hablando también de nociones que quizás al principio no están tan claras y que si las tenemos que enseñar no las vamos a poder transmitir tampoco de forma clara. Bueno, el error, por sumar a los que vos nombraste recién, el error más común lo vemos, por ejemplo, en el caso del vóley, donde el alumno lo que aprende es a pasar la pelota para el otro lado, sin entender que la posibilidad de hacer el punto, de ganar el partido, es no pasarle la pelota al que está del otro lado, sino justamente buscar el espacio libre. Pero bueno, justamente esto es una consecuencia de una metodología que está centrada en la ejecución técnica. Exacto, y nos basamos en colaborar constantemente con aquella persona con la que estamos haciendo la ejecución técnica.
no nos basamos en observar a esa persona para ver cómo nosotros debemos actuar en consecuencia de. No tenemos ningún tipo de toma de decisión, y no solo eso, no tenemos ningún tipo de análisis ni ningún tipo de percepción, más allá de ver si la pelota vino más alta o más baja, o si vino más hacia mi derecha o hacia mi izquierda. No hay ningún tipo de decisión para que yo deba tomar una decisión basada en esa observación que acabo de hacer, que es lo que en realidad se va a presentar constantemente en el deporte colectivo, el ciclo de análisis, solución mental y representación de esa solución o posible solución mental que nos hayamos o que hayamos ejecutado o buscado en nuestro cerebro, por así decirlo, se va a presentar constantemente, porque es un ciclo que termina y empieza constantemente en un deporte colectivo. Sí, sí, bueno, ahí estás citando la teoría de los sistemas funcionales de Martignac de mediados de los 70. O sea, esto es lo más gracioso, no es nuevo, esto No, no es nuevo. Pero además, no solo no es nuevo, está explícito en el diseño curricular. Es decir, no tenemos excusa. El propio diseño curricular habla de la lógica interna del juego, habla de comenzar la enseñanza de los deportes colectivos a través de la incorporación de sus elementos constitutivos. O sea, el diseño curricular lo deja expreso. Y acá vemos el peso, ¿sí?, del currículum oculto, porque hay algo que está escrito, pero sin embargo hay una práctica que está arraigada que termina ganándole la pulseada a lo que está escrito, que es algo que llama poderosamente la atención. Y la verdad que es digno de una investigación. Nos falta el metodólogo para pensar en esa investigación, ¿no? y por eso, y lo conversamos un poco la clase anterior, mira vos, en el episodio anterior, perdón, a veces me pongo muy en profe y me cuesta salir de Nos las pasa clases. siempre. Lo conversamos en el episodio anterior y creo que también es una línea, si los escuchamos o quien nos escuche episodios seguidos, una línea transversal que primero es, somos producto de los que hicieron con nosotros, y más allá de que haya alguna modificación en lo que nosotros debemos hacer o en el rol que nosotros tenemos que cumplir, tenemos que ver la forma de derribar esas creencias limitantes, por así decirlo, que esto se enseña de tal forma o no se puede enseñar de otra forma, y parte del proceso de reflexión del que siempre hacemos mención, cómo nosotros podemos hacer para transmitir mejor, no para cumplir los 40, 50 minutos de clase, sino cómo nosotros podemos hacer para que este ejercicio que aprendimos nosotros en la primaria o aprendimos nosotros en el profesorado tenga un componente táctico. Y cuando hablamos de componente táctico, hablamos de una pequeña toma de decisión, por más ínfima que sea o por mínima que sea, es el punto de entrada para a través de esa actividad seguirla complejizando, para seguir yendo por el lado de la enseñanza de los deportes colectivos desde el punto de vista táctico, desde el punto de vista de la toma de decisión, desde el punto de vista de la comunicación con mis compañeros, de la contracomunicación del equipo rival o la contracomunicación que yo tenga que ejercer con el equipo rival. Sí, sí. Ojo que no es tarea fácil, eso está claro, ¿no? O sea, por un lado, por esta trayectoria que vos marcás, porque, bueno, evidentemente todos nosotros hemos tenido una recorrida a través del nivel inicial, el nivel primario, el nivel secundario, donde hemos mamado de alguna forma esta metodología basada en la técnica. Eso es real y eso tiene un peso específico muy importante. También es cierto, y esto hay que reconocerlo, que es mucho más cómodo y es mucho más simple, y en este sentido me pongo en el lugar de un profe recién recibido, comprarme un libro que diga 50 juegos, o no juegos, 50 ejercicios predeportivos para handball y tengo el desarrollo de la técnica. De hecho, lo más común, lo que nosotros más observamos, por ejemplo, dentro de la formación de grado, es que el alumno va a la clase de handball
copia todos los ejercicios de la clase de handball, va a la práctica docente y replica todos los ejercicios que vio en la clase de handball. Y eso tiene que ver con la seguridad que le da ese tipo de ejercicios, porque una metodología basada en el profesor, al profesor le da mucho más poder, confianza y seguridad que una metodología basada en el alumno. Entonces, obviamente que también está esa perspectiva. A mí lo que por ahí me llama la atención, vuelvo a lo que planteaba antes, es, bueno, pero hay profes que no son recién recibidos, hay profes que tienen ya 10, 15, 20 años de patio. ¿No empiezan a ver o a darse cuenta de estos elementos? ¿O ya hay más una cuestión de prefiero quedarme en mi zona de confort, seguimos así como hasta ahora venimos y vamos para adelante? Sí, igual ahí pienso y voy reflexionando en vivo mientras, es complejo porque si a vos te toca dar handball, tenés que buscar y aprender ejercicios sobre handball. Si a vos te toca dar fútbol, tenés que buscar y aprender ejercicios sobre fútbol, como, haciendo el caso de lo que mencionabas vos del profe recién recibido. Si te toca dar rugby, exactamente lo mismo. Ahora bien, si vos entendés la lógica interna de un deporte colectivo, un deporte de cooperación o colaboración o oposición, tenés la forma de aplicar un rango o un abanico de ejercicios y hacer las modificaciones pertinentes para hacer el trabajo técnico, pero también buscar o encontrar esas soluciones tácticas aplicables al deporte, trabajando o entendiendo esta lógica interna de los deportes colectivos. Vos no precisás ser o buscar material sobre un deporte en específico, porque este año me toca trabajar este deporte en específico, y el año que viene me toca trabajar otro deporte. Entonces tengo que ir a buscar otro manual de 50 juegos predeportivos sobre ese deporte en específico. No sé si se entiende el concepto que voy tratando de decir. No, no, está claro y a ver, es el camino lógico. Yo entiendo y creo que está bien que el alumno, el sujeto en formación, haga ese camino. El tema es, bueno, en algún momento termina ese proceso de formación. Cuando vos ya hace 10 años que estás en el patio, estás enseñando handball y ya está, bueno, a partir de ahora, ¿qué haces distinto? Porque, vuelvo con esto, no me parece mal que un practicante o un alumno que se recibió, un profe que se recibió hace un año, 2 años, esté todavía trabajando con metodologías más bien basadas en la técnica. Pero después de 10 años, se supone que vos ya tenés un conocimiento mucho más acabado del deporte y deberías entender la lógica interna del juego. Y ahí un poco me tomo del comentario que está dejando Tito en el canal, cuando habla del acceso a los aprendizajes. Y obviamente no es solo el acceso al aprendizaje, sino que es una mirada distinta. Yo a veces explico determinados conceptos y jugadores que hace varios años que están en el deporte me dicen, che, yo la verdad que esto nunca me había puesto a mirar esto. Cuando yo le digo, fíjate cómo coloca los pies, porque en función de cómo coloca los pies te está marcando para qué lado va a salir o para qué lado le cuesta salir, ¿viste? Vos decís, che, pero esto se tendría que haber resuelto mucho antes. Bueno, esto es justamente lo que no pasa, ¿no? Y ahí también un saludo a Lourdes, que nos pone que es muy cierto que el contenido está, pero que a veces obviamos, o lo obviamos para llevarlo a la práctica y nos quedamos en nuestra zona de confort. Y ahora propongo, a ver, los pequeños pasos, como así decirlo. ¿Por qué esa enseñanza del deporte basada en la técnica nosotros no la podemos utilizar a favor para poco a poco, no solo nosotros como profes, sino que nuestros alumnos vayan mutando a la enseñanza del deporte desde los conceptos o las acciones tácticas? Porque quizás nosotros nos encontramos con que vamos a observar una clase de enseñanza a un deporte X, un deporte colectivo, y nos damos cuenta que se está trabajando desde el aspecto técnico. Y cuando miramos, no encontramos que ninguno de los que están ejecutando la actividad tienen el concepto quizás básico, o uno de los hábitos básicos que se tiene que tener en un deporte de colaboración o oposición, que es el levantar la cabeza y observar a dónde están mis compañeros, y levantar la cabeza y observar
a dónde están los rivales, sino que nos enfocamos solo en la ejecución técnica sobre cómo sale. Ahora, después cuando lo queremos trasladar al juego, lo queremos trasladar porque generalmente las clases se constituyen de la misma forma. Parte analítica técnica, parte jugada al final. Ahora, si nosotros en la parte técnica no asentamos el hábito básico, que es levantar la cabeza y observar, cómo nosotros lo vamos a trasladar después a un deporte o a una situación en la que requiera principalmente el análisis y la observación. ¿Por qué no tomamos esas ejecuciones técnicas si es que nos limita la zona de confort y nos cuesta salir de ese lado, para introducir pequeñas modificaciones para empezar a trabajar determinados conceptos que se van a ir presentando en el deporte? Por ejemplo, una conducción en cualquier deporte, levantando la cabeza y ver qué número me hace mi compañero y yo se lo tengo que decir en voz alta. Por poner un ejemplo muy, muy simple, pero vos ya estás obligando a que la persona tenga que dejar de lado el concentrarse solo en la ejecución técnica para levantar la cabeza y analizar qué es lo que está pasando alrededor. A nosotros no nos interesa que nos digan específicamente cuál es el número que está haciendo el compañero, sino que nos interesa que cree el hábito por lo menos de empezar a levantar la cabeza y observar. No sé si se entiende el ejemplo. Sí, sí, obviamente extiendo la pregunta para los profes que nos están escuchando, para los estudiantes que nos están escuchando. Yo creo que en primer lugar esto no se hace porque muchos profes lo desconocen. En el primer libro de Teaching Games for Understanding, perdonen por mi inglés así medio del conurbano, pero bueno, es el que me sale. En 1980, ¿sí? Ya Thorpe decía que venimos de una metodología donde es calentamiento, técnica y juego. Y los jugadores más habilidosos se aburren, entre otras cosas que marcaba en el libro, ¿no? Y es lo que estamos viendo hoy en el 2023. Sí, pero este libro se escribió en 1980. Bueno, evidentemente algo pasó en el medio que eso no llegó. Y creo que en parte tiene que ver también, y acá los profes en este sentido me parece que tienen que hacer una suerte de mea culpa, falta lectura del diseño, porque insisto con lo mismo, en el diseño está. Entonces, hasta cierto punto uno entiende que haya profes que lo desconozcan, pero también es real que falta lectura de cosas muy básicas como el propio diseño curricular o, por ejemplo, en el caso de provincia, algunos documentos que bajan de la Dirección Nacional de Educación Física y que explican estas cosas. Sí, sí, y ahí creo que también le estás respondiendo en base a lo que pregunta Tito en el chat, que dice, ¿y los que no son talentosos qué? Ahí estamos nosotros en buscar diferentes estrategias para lograr el trabajo con la grupalidad, porque luego los voy a necesitar todos, no solo al talentoso. Entonces, de esta forma, más allá de correr el eje en la ejecución técnica, nosotros presentando esta enseñanza desde la ejecución o desde el lado táctico, por así decirlo, podemos encontrar que el talentoso no solo es el que ejecuta bien, sino que quizás el talentoso empieza a ser el que comprende más. Y ahí empezamos a ver qué pasa con el que ejecuta bien y no comprende, qué pasa con el que comprende mucho y ejecuta mal. Entonces, nos vamos a encontrar un abanico de actividades o un abanico de puntos en los que nosotros vamos a tener que profundizar y mejorar con nuestros alumnos, que va desde dejando de lado lo que también dice Tito en el chat, que antes picábamos la pelota y de vuelta hasta una línea. Entonces nos vamos a encontrar que nos centramos en otros aspectos de mejora que lo específicamente, lo exclusivamente técnico. Nos encontramos en un mar donde podemos profundizar por un montón de aspectos y que tenemos las herramientas nosotros para poder hacerlo, porque si nos salimos de esa zona de confort, de tratar de ir a lo seguro, tratar de enseñar como nos enseñaron, y nos empujamos un poquito más allá, un poquito más afuera de esa zona de confort, nos vamos a dar cuenta que lo vamos a poder resolver de igual manera, porque a vos no creo que te hayan enseñado distinto que a otros tantos profes y vos te corriste de tu zona de confort para poder aplicarlo. A mí me pasa exactamente lo mismo y con un montón de profes que lo vamos conversando, nos encontramos en una situación similar. No es imposible de llevar a cabo, requiere reflexión y voluntad por parte del docente. Sí, ahí tocamos, volvemos a tocar en realidad
el tema de la formación, ¿no? Que creo que es un tema incluso hasta recurrente y que en prácticamente todos los podcasts lo nombramos, la importancia, ¿sí? De la capacitación. Lo que pasa es que también es real, es que a esa capacitación hay que otorgarle un determinado valor. Tal vez en la formación de grado uno todavía no es consciente de estas cosas. Por eso, de alguna manera, al estudiante de educación física yo le perdono más cosas. Lo mismo al profe recién recibido también le perdono más cosas. Con el profe que ya tiene más años soy un poquito más implacable. Yo sé que con esto genero ciertas, o puedo producir cierta susceptibilidad, pero bueno, justamente me parece que esa es un poco también la idea del podcast, no de hacerlos sentir mal, sino de motivarlos, por lo menos, y llevarlos de alguna forma a la reflexión. Porque en cierta parte nosotros también somos responsables. Nosotros también tenemos parte de la responsabilidad. Sí, sí, y como decimos siempre, a ver, nosotros no nos vamos a poner a enseñarle a nadie en este podcast, no, tampoco es el objetivo, y siempre lo conversamos entre nosotros, quizás la primera vez que lo hacemos público, es poder conversar de lo que tanto nos apasiona, proponer nuestro punto de vista, quizás compartirlo con algunos, quizás no compartirlo con otros, poder justificar nuestro punto de vista, y sobre eso motivar a qué, a la mejora de la educación física. Nosotros no venimos acá a proponer sapienza por sobre todo el mundo, no venimos a empaparlos con nuestra sabiduría, sino que buscamos conversar temas que nos apasionan y como nos está pasando hoy en esta interacción con el chat, poder generar un debate que sea enriquecedor para todos nosotros. Entonces, ese es el objetivo y hoy lo estuvimos logrando, Eric. Sí, 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 totalmente. Y aparte está bueno también esta diversidad de opiniones, porque por ahí en algunos temas cada uno tiene una forma de posicionarse con respecto al tema que me parece que también está bueno. Y al final del día, nosotros plasmamos nuestra opinión fundamentada, eso sí, no es una fundamentación que sale de la nada, cada uno siempre va a tratar de darle un cierto marco, y en este caso puntual, creo que, bueno, tal vez producto de esta formación que uno va cosechando a través de los años, es que llega a expresarse de esta manera y obviamente uno también asume la responsabilidad de los dichos, ¿no? Esto está claro. Sí, obviamente, a ver, nosotros no dejamos de lado nuestra postura y cuando tenemos que defender nuestra posición, lo vamos a hacer siempre, como lo decimos, no con el me parece, sino que buscamos fundarlo en conocimientos y tratamos de transmitirlo. Pero bien, estamos en ese camino a través de este podcast. Esperamos que si les suma, que si les sirve, nos ayuden compartiéndolo. Y lamento decirlo, Eric, pero estamos llegando al final del episodio. Ya estamos hace rato conversando sobre esto. Me gustaría dejarte palabras de conclusión, más allá de lo que estuviste mencionando recién, para poder cerrar el episodio. Bueno, es complejo cerrar este tema. Algunos temas realmente me cuestan bastante menos. Este es difícil tal vez por lo amplio, por lo complejo, por lo extenso. Me parece que tenemos que llevar más la praxeología motriz a las escuelas y fundamentalmente a los niveles de formación. Creo que ahí es donde tenemos que hacer más hincapié, sobre todo a nivel de profesorado, sobre todo a nivel de licenciatura, fundamentalmente los profes que mañana van a estar en el patio dando clases. Ahí es donde me parece que tenemos que apuntar y tenemos que profundizar todavía más en lo que es la didáctica de los deportes de conjunto desde una perspectiva basada en el alumno más que desde una perspectiva basada en el profesor.
Sí, y lo que no olvidarnos que nosotros lo que buscamos a través de la educación física no es formar atletas de alto rendimiento, sino que buscamos que cada vez más gente pueda seguir un estilo de vida activo y saludable, promover un estilo de vida activo y saludable. Y quizás con nuestros actos o con proponer actividades que alejan a la gente del deporte, no lo estamos logrando. Entonces, tener que buscar la forma de incentivar a la gente que le guste no un deporte en particular, sino que pueda comprender y trabajar sobre la comprensión de los deportes colectivos para luego poder decidir si quiere seguir o no, o cuando sea una persona ya formada, o sea adulto o adulta, pueda tener esta noción del deporte colectivo, le interese participar quizás, no solo no nos interesa hablar de alta competencia, sino en el día a día de una persona físicamente activa y saludable. Y quizás tendríamos que trabajar para ese fin también. Ahí, Rodri, lo único, si me dejas agregar algo muy cortito nada más, estaría bueno, lo podemos hacer en la semana, porque veo que por ahí muchas de las personas que comentan en el chat son estudiantes. Podríamos armar una historia en Instagram o algo por el estilo, recomendando algunos libros, recomendando Sí, algunos sí. autores que hablan de esto, libros que incluso son accesibles, ¿no? Accesibles económicamente. Eso lo podríamos sumar también. Sí, sí, cuando armemos el artículo del episodio también vamos a poner enlaces a artículos de interés como para que puedan profundizar. La verdad que nos pone muy contentos los comentarios que estamos recibiendo en YouTube, mucha gente estudiante escuchándonos, nos genera mucha gratificación poder ayudar. Si quieren, si les interesa, también les pedimos una ayuda a nosotros, que vayan a Spotify y nos puedan calificar para poder seguir creciendo, porque la realidad que lo que nos interesa a nosotros es poder conversar con la mayor cantidad de profes posibles para poder tener estos debates enriquecedores, estos idas y vueltas, y que cada vez seamos más en esta comunidad, en este podcast, que lo que busca es simplemente tratar de debatir temas que nos apasionan y hacer crecer la educación física. Así que estamos llegando al final del episodio del día de la fecha. Muchas gracias a Tito, muchas gracias a Lourdes, muchas gracias a Gonza que estuvieron muy prendidos ahí en el chat. Esperemos que el día de mañana sean muchos más que estén conversando con nosotros, que tengamos que buscar otras estrategias para poder hacer el podcast, porque sea mucha gente la que participa, mucha gente la que opina y debate y que colabora en esta construcción colectiva que buscamos hacer de entre profes de mejorar la educación física. Así que te quiero agradecer, Eric, por dedicar este rato para empaparnos sí con tu sabiduría, porque yo sí lo tomo así, y nos estamos viendo el lunes de la semana que viene. Lo mismo, gracias Rodri y un saludo muy grande para los chicos de Modelo, un saludo muy grande para los chicos del Dickens, que siempre me olvido de saludarlos, así que un saludo y un abrazo grande para todos. Buenísimo, cumplido con los saludos, Eric. Nos estamos viendo la semana que viene, nos estamos escuchando en el próximo episodio para quien nos escuche en diferido. Muchas gracias por participar y un abrazo enorme.